Lamentablemente, en el colegio nosotros no recibimos una enseñanza tributaria, no tenemos curso de cómo emitir un recibo por honorarios, cuándo emitir una factura, cuándo emitir una boleta, no llevamos cursos de ese tipo, ¿cierto? Entonces, lamentablemente no nos enseñan eso y cuando uno se choca con la vida adulta, se da cuenta que es muy importante conocer cómo funciona el sistema tributario en el Perú, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos, los conectados con que este tema de regímenes tributarios nosotros deberíamos verlo incluso desde la escuela? No porque eso nos ahorraría muchos problemas. Lamentablemente, nuestra malla curricular de los colegios, sobre todo de la secundaria, no están pensados para formar a los futuros adultos y tengan una responsabilidad, una conciencia tributaria. Entonces, desde ahí vienen los problemas, vienen las falencias que terminan afectando la vida adulta, ¿no? Muchos me dicen, profesora, yo confié en mi contador, no conocía, nadie me explicó, yo no sabía que tenía que declarar, yo solamente presté mi RUC, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que le pasan a las personas hoy en día justamente por eso, por desconocimiento. Entonces, sin importar si del otro lado de la pantalla estoy hablando con un contador, con un estudiante o con un emprendedor que lo que quiere es aprender, todos necesitamos conocer sobre temas tributarios y justamente este curso Analiza Tributario está hecho para eso, está hecho para que todos podamos aprender y defendernos en el plano tributario y justamente que no nos pasen ese tipo de cosas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el poder? Es sinónimo de conocimiento. Entonces, en este caso, que usted conozca cómo se forma la estructura de los regímenes tributarios, usted tiene que conocerlo. Entonces, en este caso, justamente yo quería enfocarlo desde este sentido en la clase modelo del día de hoy, ¿ya? Entonces, nosotros actualmente, chicos, tenemos cuatro formas de hacer negocios, ¿correcto? Eso para que lo tengamos en cuenta. Cuatro formas de hacer negocios. Quiere decir que yo, en primer lugar, si hago un negocio, ¿qué significa hacer un negocio, chicos? Tener la combinación de capital más trabajo. Es decir, por ejemplo, yo pongo una ferretería. La ferretería es sinónimo de capital, ¿correcto? Que puede ser capital dinerario, capital en mercadería y sinónimo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que hacer el proceso de la venta, el proceso logístico y demás, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos cuatro maneras de poder mezclar capital más trabajo. Entonces, esas cuatro maneras las estamos viendo aquí al frente. Nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE tributario y régimen general. Entonces, el tema es que el Estado quiere que te formalices y te da opciones. El problema es cuando no sabemos qué opción elegir, ¿no? Porque anteriormente, por ejemplo, tú te ibas a la SUNAT y la propia SUNAT te colocaba el régimen tributario. Hoy en día eso ya no sucede. Tú te vas a SUNAT y SUNAT te dice, señor, usted lea su cartilla y si no sabe, consulte con su contador. Entonces ya como que te quedas un poquito en el aire. Por eso es que hoy vamos a aprender cuál es la mejor manera de hacer negocios. Porque hay cuatro formas, pero ¿cuál es la mejor? Y la respuesta es depende. Depende del tipo de negocio, depende de los movimientos, del número de personal, etcétera. Eso lo vamos a ver justamente el día de hoy. Por acá, por el chat, me dice que es muy cierto que nos deberían formar en temas tributarios desde el colegio, desde pequeños, ¿no? Para conocer cómo funciona, al menos en sus aspectos básicos, y luego no chocarse con la vida real, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el RUS, que justamente hoy día vamos a hablar mucho más a fondo de regímenes. Cada uno de los regímenes tiene su base legal, ¿correcto? Pero vamos a hacer un resumen quizás un poco más didáctico para poder verlo en esta sesión, donde vamos a ver los regímenes de manera un poco superficial porque tenemos que ver también otros temas. Entonces,
En el nuevo RUS yo tengo pequeños negocios, ¿correcto? ¿Y por qué digo pequeños negocios? Porque puede ser un negocio que recién está empezando, ¿no? Por ejemplo, yo quiero abrir mi restaurante, pero yo no me voy a lanzar con zapatos y todo a abrir tremendo local. Yo quizás empiezo con unas 4 o 5 mesas, ¿correcto? Entonces, el nuevo RUS es una buena opción para usted siempre y cuando usted trabaje con RUC 10, llamado persona natural con negocio, ¿correcto? Entonces, este RUC 10 tiene ventajas, ¿no? La ventaja es que simplemente te vas a la SUNAT, le dices, señorita, quiero activar mi RUS. Ah, ya, señora, excelente, te da de alta y tú trabajas con tu nombre y apellido. ¿Correcto? Entonces es fácil de poder empezar una actividad económica con el RUC 10. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que en el RUC 10 tú trabajas con tu propio patrimonio y expones todo tu patrimonio, ya lo expones prácticamente al tú trabajar en el nuevo RUS, tú lo expones porque si tuvieras alguna multa, alguna sanción, no solamente de SUNAT, puede ser que te multe la municipalidad, el Indecopi, etcétera, todo eso lamentablemente va a tener implicancias en tus cuentas bancarias personales, porque cuando tú trabajas con un RUS, no logras separar tu patrimonio personal del patrimonio del negocio. Ahora, hay un límite. Las ventas y las compras al mes no deben superar los 8.000 soles, ¿correcto? Ese es el límite mensual. Entonces, profesora, no, mi pequeño restaurante, yo vendo 5.000, compro 3.000 soles, entonces estoy en el límite. Excelente, no hay ningún problema, te puedes quedar en el RUS, ¿ya? Otro tema aquí, por ejemplo, es que solo puedes tener un establecimiento, un solo local nada más. ¿Qué pasa si yo abro un restaurante y quiero poner una sucursal? No lo podría hacer estando en el RUS. Profesora, pero mi restaurante uno va a vender 3.000 y mi restaurante 2 va a vender 4.000. Si yo sumo ambos ingresos, igualmente no supero los 8. Sí, pero en el RUS, lamentablemente, pues solo puedes tener un solo local, ¿ya? Acá no hay un número máximo de trabajadores. Y es lo que me han preguntado, profesora, si yo estoy en el RUS, yo en este caso puedo tener a trabajadores en planilla, por supuesto, siempre y cuando respondan al régimen en el que te encuentres. ¿Con esto qué quiero decir, no? Le pregunto al público, si yo soy un RUS que vendo 6.000 soles y yo soy un restaurante, vendo 6.000, en insumos gasto la mitad, 3.000 y tengo 6 trabajadores, ¿no? Sería muy razonable con el nivel de ventas que yo tengo y con mi margen de utilidad, sería muy razonable que hayan 6 personas en planilla. A ver qué me dice Asis, Cobranzas, David. ¿Sería muy razonable que haya esa cantidad de trabajadores en la planilla en un nuevo RUS? No, ¿cierto? Sería sospechoso. Quizá puede ser que el RUS no está vendiendo lo que dice vender y tú solito te expones al momento de subirlos a planilla, ¿ya? Pero de todas maneras, ya eso es un indicativo que tú deberías migrar a otro régimen. La solución tampoco está en tener a los otros trabajadores en negro, ¿no? O sea, informales. Esa tampoco es la solución, pero como le comento, tiene que guardar una relación porque esa podría ser una causal para que se den cuenta que no deberías estar en el nuevo RUS. Ahora, tú en el nuevo RUS no necesitas un contador como tal, o sea, no requieres un contador porque no declaras impuestos como tal. Lo que tú haces es pagar una cuota mensual que va entre los 20 a los 50 soles. Eso es lo que tú vas a pagar de forma mensual. Entre 20 y 50 soles, dependiendo si estás en la categoría uno hasta 5.000 y en la categoría 2 hasta 8.000 soles, ¿correcto? Entonces, profesora, pero a mí me han dicho que el RUS no es una buena idea porque a los del RUS no les dan préstamos en el banco. Falso. Yo he visto a muchos RUS que les dan capital de trabajo en los bancos porque, escúcheme bien, lo que el banco evalúa no es el régimen tributario en el que te encuentras.
Y ese también es otro punto a tener en consideración. El banco no evalúa el régimen tributario. El banco no evalúa el capital con el que ha empezado tu negocio. El banco evalúa algo simple y sencillo, las ventas, el flujo de ventas, el flujo de caja. Eso es lo que evalúa el banco para determinar si te da un préstamo y últimamente los bancos también están evaluando, en el caso de las empresas, a los representantes legales también. Entonces, si tú tienes una empresa y tú eres la gerente y tú estás mal en Infocor, probablemente tu empresa también sea rechazada porque, repito, en la evaluación también toman eso en consideración. Entonces, tranquilamente, si tú no sabes cómo va a ir tu negocio, tú podrías empezar en el RUS y conforme van avanzando tus ventas, puedes ir migrando a un régimen mayor como el RER, como el MIPE, como el general. ¿Correcto? Entonces, cabe aclarar que yo puedo subir de régimen en cualquier momento, que justamente estoy colocándole una flecha, ¿ya? Y siempre me gusta explicarlo a mí como una carita sonriendo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que en este caso a la SUNAT sí le va a gustar que tú subas de régimen. Por eso le pongo la carita feliz para subir del RUS al RER, del RER al MIPE, del MIPE al general en cualquier momento, ¿ya? El problema va a estar para bajar de régimen. ¿Qué pasa si yo quiero bajar del MIPE al RER? Puedo hacerlo dependiendo a qué se dedique, sí podría hacerlo, pero eso solamente puede hacerlo en el periodo enero que se declara en febrero. Por lo tanto, estimado, usted no podría bajar en cualquier momento, sino hasta que, en este caso, pues, el otro mes, por ejemplo, es la única posibilidad en el año para que los contribuyentes puedan bajar de régimen. Así que es su posibilidad. Si usted lo está pensando, decídase porque los tiempos van corriendo. ¿Sí? Entonces, por ahí les he dejado las caritas felices y tristes para que usted lo pueda ir viendo. ¿Ya? Por acá no, me dice. Gisela dice sospechoso. Claro, es sospechoso, Gisela, porque no hay una proporcionalidad entre el número de trabajadores y, en este caso, el negocio. Pero también podría ser, estimada, que quizás yo tenga 6 trabajadores, pero los tenga a todos a medio tiempo, ¿no? Porque son estudiantes, son personas que no pueden trabajar 8 horas, podría ser, y ahí sí tendría un poco más de sentido. Por eso habría que evaluar cada caso de forma particular. ¿Estamos de acuerdo? Dice, en el RUS siempre es negocio familiar. Bueno, puede ser familiar, personal, y sí podrías, Carol, bajar declarando en cero. Para que tú bajes, en primer lugar, tiene que ser en el periodo de enero que se declara en febrero, y en segundo lugar, tienes que hacer la declaración dentro de los plazos establecidos. Si cumples con esas condiciones, independientemente si has tenido ventas o no, o has tenido compras o no, bajas de régimen automáticamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si por error del contador o por error del contribuyente, no lo sé, yo me descuido y el periodo enero lo declaro fuera de plazo? Ahí sí va a ser un problema, porque si tú te acordaste fuera de plazo, ya no puedes bajar de régimen y no lo podrás hacer sino hasta el otro año, ¿ya? Ahora, hablemos del régimen especial. En este régimen especial ya las cosas van a cambiar porque acá tú ya necesitas a un contador, ya que en este régimen tú pagas IGB y tú pagas impuesto a la renta, ya es un régimen mayor. Por eso yo siempre comento que los contribuyentes que están en el RUS y que pasan al RER sienten la pegada porque la forma de pagar impuestos es totalmente diferente, ¿ya? En este caso tú ya no pagas una cuota de 50 o de 20 soles. Tú aquí ya pagas el IGB, que es el 18%, que básicamente
Recordemos cómo funciona el IGB. El IGB funciona de esta manera. Yo le cobro el IGB a mis clientes y los proveedores a mí me pagan IGB. Por lo tanto, el IGB a pagar va a ser IGB de ventas menos IGB de compras, ¿correcto? Entonces, no es que yo he escuchado muchas veces que me dicen, profesora, mucho pago de IGB. Es que no es tu plata, pues, es la plata de tus clientes. El problema es que como todo entra a tu cuenta, tú crees que el dinero te pertenece y eso es incorrecto. El dinero no te pertenece. El único ingreso que tú tienes es tu venta menos IGB. El IGB es un impuesto que pasa por ti, pero que no te pertenece. Entonces, si tú crees que porque el dinero está en tu cuenta te pertenece, es ahí donde empezamos de manera incorrecta, ¿no? Y justamente le decía yo que ese es el problema que el Estado mismo debería corregir implementando el curso de contabilidad o de tributación en los colegios, ¿no? Que esa es mi propuesta en realidad, pero que algún día espero que se cumpla, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el régimen especial, yo sí necesito o yo sí debo saber que hay una cantidad máxima de trabajadores por turno, ¿correcto? Acá sí hay una cantidad máxima y la cantidad máxima son 10 trabajadores por turno. Yo no debería tener más de 10 trabajadores por turno y esa puede ser una causal porque te saquen del RER, porque quizás tú no te diste cuenta, no lo tenías en consideración, en tu planilla tienes a 15, a 16, y la SUNA dice, oye, pero ¿cómo el régimen especial va a tener a 15, a 16? Y todos trabajan full time. Eso es una causal para sacarte del RER, ¿correcto? En el RER hay un límite también en las ventas y en las compras. El límite, tanto en ventas y en compras, es 525.000 soles al año. Es decir, aquí la diferencia es que el límite ya no es de forma mensual, sino el límite es de forma anual. Por eso, si tú eres régimen especial, te invito a que lleves un control de tus ingresos y tus compras para evitar que tú superes, ¿no? Porque si tú superas, tendrías que pasar a un régimen mayor. ¿Y qué pasa si no llevas el control? Ya superaste y nadie se dio cuenta, ni tú ni el contador, pero le aseguro que quien se va a dar cuenta es la SUNAT, ¿ya? Acá en el régimen especial puede trabajar un RUC 10 y también puede trabajar un RUC 20, o sea, una persona jurídica también podría trabajar en el régimen especial. Y el régimen especial también está hecho para pequeños negocios, ¿ya? Digámoslo de esa manera para pequeños y medianos negocios, ¿ya? Porque aquí, evidentemente, estimados, el límite, el umbral ya es mayor, ¿ya? Entonces, básicamente son los lineamientos. Acá no hay límite respecto al número de establecimientos. Puede tener usted dos, tres, cuatro, siempre y cuando en conjunto no superen los 525.000 soles, ¿correcto? ¿Qué me dice por acá? Dice, comprar y vender vehículos de segundo uso puede estar en el régimen especial. Muy buena pregunta, Samir. ¿Por qué? Porque tanto en el RUS como en el RER, ¿ya? Hay actividades excluidas. Es decir, hay actividades que por más que estén dentro de los umbrales de los límites, no pueden estar ni en el RUS ni en el RER por el solo hecho de dedicarse a esa actividad. ¿Ya? Entonces, su compañero tiene la consulta si la compra y venta de vehículos usados tiene alguna restricción para estar en régimen especial. ¿Correcto? Ahora, hay una serie de actividades que el día de hoy vamos a verla más a detalle. Hay una serie de actividades que no pueden estar en régimen especial. Por ejemplo, lo que es contabilidad, lo que es asesoría legal, lo que es temas informáticos, ¿no? Por ejemplo, comisionistas, por ejemplo, lo que son los que venden lo que es combustible, ¿no?
¿Ya? ¿Quiénes más no pueden estar en el régimen especial? La lista es amplia, repito, solamente estoy haciendo un resumen, ¿no? Los que venden lubricantes tampoco, ¿ya? Los que venden lubricantes tampoco. Los notarios no pueden estar en el régimen especial, pero si usted lee la base legal del RER, no excluye la compra y venta de vehículos usados bajo régimen especial, no lo excluye. Lo único que sí, Samir, es que va a depender a cuánto usted vende y compra los vehículos, ¿no? Porque en este caso, si usted llegara a superar los 525, tendría que migrar a un régimen mayor. Pero la sola actividad de compra y venta de vehículos usados no lo veo yo como una actividad excluida del régimen especial. Ya, aquí solamente estamos dando algunos ejemplos. Por ejemplo, en el RUS, ¿quiénes no pueden estar en el RUS? Por ejemplo, no pueden estar en el RUS los comisionistas, los notarios, los que realicen una actividad profesional, los grifos, por ejemplo, no podrían estar en el RUS porque hay también, ya en la noche lo vamos a ver un poco más a detalle, pero hay también actividades que no pueden estar en el RUS ni en el régimen especial, ¿sí? Dice, si yo camuflo una venta como si fuera un servicio, emitiendo RHs, la SUNAT, ¿qué consecuencias puede haber? Bueno, en principio, estimado Richard, si tú emites recibo por honorarios es porque tú estás ofreciendo un servicio nada más. No estás vendiendo tú los productos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me dedico al tema de catering? ¿Correcto? Yo me dedico al tema de en este caso, brindar servicios, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a entregar lo que es bocaditos, alfajores, no lo sé, todo está valorizado en 3.000 soles. Yo voy a emitir un RH. A ver, si nosotros leemos el concepto de rente cuarta, el RH es por la prestación de un servicio técnico, profesional, por un servicio de ciencia, arte u oficio, ¿cierto? Entonces, efectivamente yo estoy colocando mano de obra, ¿cierto? Porque yo preparo las tortas, los alfajores, preparo los bocaditos, eso no lo estoy negando. Lamentablemente, Richard, no solamente tú cobras por tu mano de obra, tú cobras por el producto final, o sea, hay insumos de por medio. Por lo tanto, no cabe la figura del recibo por honorarios y el problema podría ser tanto para ti como para la otra parte, ¿no? Como para la empresa que va a sustentar ese gasto, porque le podrían desconocer el gasto porque no está con el comprobante de pago correcto y no refleja la realidad de la operación. Que a ti te cobren 3.000 soles por hacer bocaditos solamente la mano de obra resulta un poco inverosímil, ¿no? Entonces no deberías hacer eso. Tú solamente emites RH cuando estamos hablando de la prestación de un servicio, profesión, arte, ciencia u oficio. Solamente el servicio, mejor dicho, la mano de obra, ¿ya? Entonces, en ese ejemplo que yo he dado, ¿cuál sería la figura correcta? Que yo me acoja al RUS en la medida que mis ingresos y mis compras no superen los 8.000, yo tendré que emitir una boleta por el catering, ¿correcto? Y si ya supero, tendría que estar en régimen especial. Dice, el límite en el RUS debe ser mensual, podría ser anual que no supere los 96. No, el límite es mensual, estimada Marixa, son 8.000 soles. Si usted en este caso multiplica 8.000 soles por 12, el tope máximo al año es 96. Pero no puede ser que yo un mes boletee 10, otro mes boletee 7, otro mes boletee 5 y yo solamente me preocupe por el monto final. No, el límite también tiene que ser mensual. ¿Ya? El límite es mensual. Si yo en algún momento supero los 8.000, quedo fuera del RUS, ¿ya? Dice, ¿qué sucede cuando yo vendo sin IGB y compro con IGB? Estimada, a ver,
lo voy a mostrar aquí porque justamente parte de mi, en este caso, explicación del día de hoy, no solamente es regímenes tributarios, sino también es cómo funciona el IGB, ¿ya? Ojalá que me pueda entender con esta explicación que le voy a dar. Yo creo que sí. Mire, el IGB no es tan fácil de explicar, ¿ah? Es un tributo complejo, ¿ya? Sobre todo porque muchos no le damos la importancia que deberíamos, ¿ya? Pero yo le explico cómo funciona el IGB y usted luego me comenta si me ha entendido el funcionamiento o no, ¿ya? El IGB es un impuesto al consumo. ¿Correcto? Mejor dicho, es un impuesto que grava la cadena comercial. Este impuesto es asumido por el consumidor final, ya que es el consumidor final quien pierde el IGB porque no lo puede, digámoslo así, compensar, ya que no lleva una contabilidad como tal. ¿Correcto? Entonces, realmente, ¿quiénes asumen el IGB? Los consumidores finales. Eso para que usted lo tenga muy en cuenta, muy en consideración, ¿ya? Entonces, para que una empresa liquide su IGB, el IGB es IGB de ventas e IGB de compras, ¿correcto? La diferencia entre el IGB de mis ventas menos el IGB de mis compras es igual al IGB a pagar. ¿Cierto? Esa es la fórmula que la mayoría conocemos, ¿ya? Pero, estimada Greti, para que una empresa tome el IGB de sus compras, se deben cumplir varios requisitos, que eso también lo vamos a ver en clase. Pero hay un requisito sustancial para que una empresa pueda tomar el crédito fiscal. Y este requisito nunca lo olvide. El requisito es el siguiente. Para poder tomar el IGB de mis compras, el IGB debe estar destinado a operaciones grabadas. Esto en cristiano, profesora, ¿qué es lo que quiere decir? Que la lógica pareciera sencilla. Vendo con IGB, compro con IGB. Si usted compró una computadora con IGB y la vendió con IGB, puede usar el crédito fiscal. Si usted compró un CPU con IGB y lo vendió con IGB, puede tomar el crédito fiscal. Pero, ¿qué pasa en una empresa de transportes? Una empresa de transportes compra el combustible con IGB, pero vende sin IGB, porque en este caso la operación está exonerada. Entonces, en este caso, si yo reviso el requisito sustancial, esta empresa no va a poder tomar el IGB del combustible. ¿Por qué? Porque él compró con IGB, pero vendió sin IGB. Ese IGB que no puedes tomar va a ser considerado costo o gasto para efectos tributarios. Por lo tanto, ese IGB que no puedas tomar, estimada, quien me hizo la pregunta, Greti, termina contabilizándose en una cuenta 64 IGB, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si tú eres una empresa de transportes, si tú eres una empresa, quizás un colegio, y tú compras computadoras con IGB, tus recibos de luz son con IGB, pero están destinados a operaciones sin IGB, no vas a poder jalar el crédito fiscal. Y ya cuando revisemos el CIRE, que es el registro tanto de ventas como de compras, vamos a poder ver que el CIRE está hecho para poder diferenciar justamente las operaciones y ver si podemos o no podemos tomar el crédito fiscal. ¿Ya? No sé si hasta ahí me dejé entender, Greti, pero la lógica es aparentemente sencilla. Solo podré tomar el crédito fiscal de las compras que estén destinadas a las ventas con IGB. Tiene que guardar esa proporción, porque no sería justo, pues chicos, rompes la dinámica de la balanza. No sería justo que tú compres con y vendas sin IGB, ¿ya?
¿Listo? A ver, me avisa si se entendió. Dice, una pequeña panadería puede estar en el régimen especial. ¿Es correcto, Samir? Las panaderías, mientras no tengas más de 10 trabajadores por turno, mientras en este caso no superes los 525.000, la actividad de la panadería no es una actividad que esté fuera del RER. No, no es una actividad prohibida en el RER. Por lo tanto, no vería problemas. A excepción, Samir, que aquí también hay que verificar el tema de los activos, ¿ya? Porque en el tema del RER hay un límite respecto a los activos, que básicamente sería la maquinaria, que yo no sé muy bien el tema de la panadería, sé lo que todos saben, que requieren en este caso maquinaria para hornear, para en este caso hornear los pasteles, ¿cierto? Pero en el régimen especial hay un límite respecto a los activos fijos y los activos fijos no deben superar los 126.000. Por lo tanto, si tu maquinaria no supera ese límite, podrías estar tranquilamente en régimen especial, estimado Samir. ¿Y cuál es la otra ventaja de estar en régimen especial por la que muchas empresas quieren quedarse en el régimen especial? ¿Por qué? Por el impuesto a la renta, porque acá en el régimen especial tú pagas el 1.5 y te olvidas de la SUNAT. La SUNAT se olvida de ti y tú te olvidas de la SUNAT, porque ya a la SUNAT no le importa si ganaste, si perdiste, ya no es su problema, ya no es su conflicto. Entonces, simplemente tú pagas el 1.5 de tus ingresos y con eso has liquidado el impuesto a la renta. ¿Ya? A diferencia de los otros dos regímenes que vamos a conversar, donde a la SUNA sí le importa si tú ganas o pierdes, ¿correcto? Y eso es un punto que hay que tener en cuenta, en consideración, ¿ya? Dice, si la SUNAT designa baja de oficio, sí, Jaime, a veces la SUNAT te puede declarar en baja de oficio porque no has tenido movimientos y por lo tanto ya no tendrías que hacer la declaración de, en este caso, los impuestos porque no hay movimiento, ¿ya? Profesora, en una asociación de mercado, ¿cómo se puede deducir el IGB? Dice en una asociación de mercado. ¿Cuál es su intención de la asociación, Giovanna? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su objeto de la asociación? ¿A qué se dedica respecto al tema del mercado? ¿No? A ver, detállemelo ahí abajo, la pregunta es muy general. ¿Ya? Abrí mi consultorio, soy médico, ¿a qué régimen debo acogerme? Vanessa, si tú has abierto un consultorio, correcto, entonces esa es la combinación de capital más trabajo. No puedes estar en el RUS porque las actividades profesionales se prohíben en el RUS. No puedes estar en el RER porque los médicos y odontólogos no pueden estar en el RER, incluso tampoco los veterinarios. Entonces no te va a quedar de otra que estar en régimen MIPE tributario. ¿Correcto? MIPE tributario es la solución para ti. Es el que más te conviene, ¿ya? Dice, llegó una carta inductiva donde indican que se declaró honorarios que no cuentan con suspensión. Sí, Luzmila, esa carta es de todos los años, ¿sí? Si usted ha pedido o tiene recibos sin suspensión de renta, fin de año, le van a notificar porque hace cruces de información la SUNAT. Para subsanar eso, se podrían anular esos honorarios y rectificar la plame. No se podrían anular, estimada Luzmila, si ya se prestó el servicio y ya se hizo el pago. No sería correcta una anulación y en lugar de arreglar un problema, estarías generando otro. Si el servicio se prestó o se pagó, el recibo por honorarios ya no se puede anular, ¿ya? Rectifica la plame y manda una carta. No, ahí lo que tendrías que hacer es
calcular el tributo más los intereses y pagar la multa. En este caso, la multa lo asumirá la empresa y lo que es el impuesto, hay que hablar con los locadores para que ellos lo asuman, ¿no? Porque es su responsabilidad. ¿Correcto? Ahora, si es que tú subsanas voluntariamente, sí tienes gradualidad, estimada, sí tienes gradualidad. Y ese es otro tema que no estamos hablando el día de hoy, pero no le recomiendo que los revierta porque la operación sí ha ocurrido, Luzmila. Ustedes sí, o sea, sí le han prestado el servicio. Por eso es que no hay forma de que yo pague un recibo mayor a 1.500 si no me traen la suspensión de renta, ¿no? Porque ya yo he visto eso y no quiero que me pase, ¿no? Porque lamentablemente a veces tú contratas a alguien por una única vez, ya no tienes ni su número ni su correo y luego la SUNAT te cobra a ti, ¿verdad? Porque la empresa fue la obligada a retener. Es ahí donde vienen los conflictos, ¿ya? Eso me pasó a mí, chicos, una sola vez en el año 2018, en una empresa chiquititita donde yo me confié, porque yo sí pedí la suspensión, pero la señorita me dijo, no, sí la tiene, y yo le creí, ¿correcto? Y como yo estaba en otros temas, lo dejé pasar. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando la SUNA nos notificó, pero ya no era mi culpa porque yo sí le dije que debía tener suspensión de renta. Pero de ahí en adelante nunca más he vuelto a pagar a un locador sin antes corroborar que tenga suspensión de renta cuando el recibo supera los 1.500, ¿ya? Buenos días, dice, yo trabajo en una minera y dicha empresa está en el REMIPE. Asus, me parece que usted me está hablando de otro régimen. El REMIPE es un régimen netamente laboral. Ahorita nosotros estamos hablando de regímenes netamente tributarios. Aunque su nombre se parece, REMIPE y MIPE tributario no son lo mismo, ¿ya? Dice, en el RER también se declara planilla y AFP. Por supuesto, Yesmenia, tú vas a declarar planilla y AFP en cualquiera de los cuatro regímenes en la medida que tengas trabajadores en la PLAME, ¿correcto? Ahora, chicos, avancemos. No sé cómo ya son las 10:26. Avancemos. En este caso, en el régimen MIPE tributario ya hay negocios, digámoslo así, de mayor envergadura. O también pueden haber negocios chiquitos que no pueden estar ni en el RUS ni en el RER por la actividad a la que se dedican. En este régimen MIPE tributario sí puedes trabajar con RUC 10 y con RUC 20. Cabe aclarar que en el régimen MIPE tributario las ventas al año no pueden superar las 1.700 UITs. Aquí ya no ves las compras. Aquí el único límite van a ser las ventas. Máximo, en este caso, los ingresos máximo 1.700 suites al año, ¿correcto? Al año. Entonces, más o menos, chicos, a la fecha, 1.700 suites son como 9 millones, ¿ya? Eso es lo que no podría superar para el 2026 en el régimen MIPE tributario. No hay límites respecto al número de establecimientos, no hay un número máximo de trabajadores en el régimen MIPE tributario. ¿Ya? Obviamente, más que nunca en el régimen MIPE tributario tú necesitas un contador. ¿Por qué? Porque en este régimen, les decía yo, ya la SUNAT te va a cobrar impuesto a la renta sobre la utilidad que tengas, ¿correcto? Y eso va a ser un conflicto, señores, va a ser un conflicto si es que tú no has llevado la contabilidad con un contador porque probablemente no manejes la ley del impuesto a la renta y no hagas la DJ anual, te multen, encima te cobren el impuesto y va a ser, pero un tema, ¿ya? En este caso, el IGB va a mantenerse en el 18%. Lo que va a cambiar es el tema de la renta, ¿ya? Yo voy a hacer lo que es pagos a cuenta, que básicamente son adelantos que yo realizo del impuesto a la renta, que puede ser el 1%,
que puede ser el 1,5 o el coeficiente, eso ya lo explicaremos en la clase, no se asuste porque no es tan difícil como parece, ¿sí? Pero básicamente la historia termina así. Yo calculo mi utilidad, ¿ya? Mi utilidad tributaria. Las primeras 15 UITs van a pagar el 10% y el exceso pagará el 29,5%. De esa manera se calcula lo que es el régimen MIPE tributario a efectos de liquidar el impuesto a la renta, ¿ya? Aquí en el régimen MIPE, las actividades pueden trabajarse sin ningún problema a excepción de lo que son las instituciones educativas, que sí o sí tienen que estar en régimen general. No hay un límite en los activos, no hay un límite en activos en régimen MIPE tributario. ¿Ya? Pero acá tienes que hacer una DJ anual. Es decir, tienes que elaborar estados financieros para la SUNAT, porque la SUNAT te lo va a pedir, ¿correcto? Y eso no sucede ni en el RER ni en el RUS, ¿ya? Por eso le decía que sí o sí necesita un contador, ¿ya? ¿Qué más me dicen por acá? Dice, la pantalla completa no se visualiza bien. A ver, Benigno, la pantalla completa, en este caso, a ver, lo había hecho un poquito más grande para que usted pueda ver un poco más a detalle, ¿sí? Pero también en este caso le puedo colocar de esa manera para que vea usted el resumen, ¿ya? A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Y ahorita vamos a pasar ya al régimen general. Ya hemos hablado un poquito del IGB también, que es un tema netamente tributario. Pero por acá veo que hay 235 participantes y la mayoría de ustedes están activos haciéndome preguntas en el chat y eso me agrada porque quiere decir que estoy aclarando quizás algunas dudas, ¿ya? Las movilidades se pueden emitir con honorarios. ¿Cómo así, Jacqueline? ¿A qué se refiere con movilidades? Si tú tienes un taxi, eso deberías trabajarlo en el RUS, porque es la combinación de capital más trabajo, ¿ya? ¿Podremos tener beneficios y liquidaciones? Asus, creo que usted me estaba preguntando por el tema de la REMIPE, ¿ya? En cualquier régimen laboral en el que te encuentres, Asus, hay beneficios. La diferencia es que en algunos hay más y en otros hay menos. Y en todos los regímenes laborales te deben hacer una liquidación, ¿ya? Pero ese no es el tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya? Voy a vender frutas en el mercado. ¿Puedo estar en el RER? Sí, Nico, la venta de frutas no es una actividad prohibida en el RER. Puede estar usted en el RER siempre y cuando cumpla con el límite de ventas de compras, el número de trabajadores y el límite en los activos fijos, ¿ya? Dice, si en el ejercicio anterior tuve pérdida, para realizar el asiento de apertura, la cuenta 59 va en el debe, correcto, Eliana, porque es una pérdida y la 59 en una pérdida muestra un saldo deudor. ¿Ya? Listo. Régimen general. El régimen general lo voy a colocar de color rojo porque es el régimen que nadie quiere estar, porque es el régimen más caro de todos, ¿ya? Entonces, en el régimen general pueden estar tanto lo que es el RUC 10 como el RUC 20, y eso lo aclaro porque no sé por qué algunos piensan que solo las grandes empresas están en régimen general. Eso es incorrecto. Hay pequeños contribuyentes que están en régimen general, perdón, muchas veces por desconocimiento o muchas veces por error. Profesora, pero ¿cómo puede ser que un contribuyente por error esté en el general? Sí, por error. ¿Por qué? Porque, estimados señoras y señores, lamentablemente el régimen general es el régimen donde la SUNAT te castiga. ¿Y cómo te castiga, profesora? Si tú cometes algún error en el régimen especial o en el régimen MIPE,
por castigo te va a mandar a régimen general. ¿Ya? Ya en la clase vamos a explicar cuál podría ser el error que a ti te lleve a irte al régimen más caro, que es el régimen general. Acá en el régimen general no hay un límite respecto a los ingresos. Puedes vender tú 20 millones y tranquilamente podrás quedarte en régimen general, así como puedes vender 10.000, 20.000. ¿Correcto? No hay límite respecto al número de establecimientos tampoco, no hay límite. No hay un número máximo de trabajadores, tampoco es una limitante el número de trabajadores, no, no, no. Necesitas a un contador de todas maneras. Y estimado, aquí viene el problema, ¿no? En el tema de renta va a ser 1.5 o coeficiente los pagos a cuenta, los adelantos, que solamente son adelantos, son anticipos, ¿ah? Pero fin de año tendrás que pagar de toda la utilidad el 29,5. Quiere decir, chicos, que si ustedes vendieron 10 millones y desde de esos 10 millones a ustedes les quedó 1 millón, o sea, eso fue su utilidad tributaria, 1 millón, tendrán que pagarle al Estado casi el 30%. Prácticamente del millón tendrá que pagar usted 295.000 soles de utilidad. Lamentablemente lo digo porque así funciona el régimen general. En cambio, por eso les decía yo que el régimen general es el más caro de todos, porque ahí toda la utilidad está grabada con el 29,5, a diferencia del régimen MIPE tributario que sí tiene mejor opción, porque ahí en las primeras 15 UITs solamente vas a pagar el 10. ¿Ya? Acá cualquier actividad puede estar en el régimen general, no hay exclusión respecto a eso, ¿ya? No hay límite tampoco en los activos y debes presentar, igual que en el régimen MIPE tributario, hay que presentar DJ anual, ¿ya? Hay que presentar DJ anual de todas maneras y es así como hemos hecho el cuadrito completo, el cuadro resumen sobre los regímenes tributarios, ¿ya? Y este cuadrito que está por acá, pues a mí me gusta trabajarlo porque en este caso me permite explicar a mis alumnos el tema de los regímenes, ¿ya? Sino que está un poquito amplio, pero ahí se lo estoy dejando, ¿sí? A ver, ¿qué más me dicen por acá? ¿Cómo contabilizo el IGB en las compras? Lo acabo de decir, Greti, le acabo de dar el asiento. El asiento es una 64 contra una 40. O sea, usted lo contabiliza todas las compras en una 40 y luego, fin de mes, para liquidar el IGB, hace el asiento para reconocer el IGB como gasto 64 contra la 40 y así le salde el IGB, y en este caso, pues, quede en cero, ¿ya? Dice, buenos días. Las empresas que importan pueden estar en el régimen especial. Sí, Analí, pueden estar en el régimen especial. La importación como tal no es una causal de exclusión del RER, ¿ya? Una empresa del régimen general se puede pasar a régimen especial, es correcto, Eliana, se puede pasar a régimen especial siempre y cuando realice una actividad permitida en régimen especial, siempre y cuando no haya superado el límite en los activos, siempre y cuando tenga máximo 10 trabajadores por turno, podría regresar al régimen especial en el periodo de enero que se declara en febrero, ¿ya? El impuesto a la renta se paga de forma anual. El impuesto a la renta se paga de dos maneras y lo voy a comentar aquí como la última parte para que ustedes me puedan entender cómo funciona el impuesto a la renta, ¿ya? En este caso, vamos a tocar el tema, ¿ya? Vamos a tocar el tema, a ver, ¿de qué tipo de empresa quieren tocar? Hablemos de Focaen, ya que estamos aquí con ellos esta mañana. ¿Ya? Hablemos de la empresa Focaen, que prácticamente ellos brindan servicio de capacitación, ¿cierto? ¿A quién? En este caso, ustedes, ¿no? A personas naturales, ¿correcto? Que quieren capacitarse en temas, pues, naturalmente contables, tributarios, financieros, ¿cierto? Entonces, Focaen
Vamos a imaginar que, para no hacerla muy larga ya, vamos a imaginar que Focaen recién ha iniciado operaciones en octubre del 2025, ¿ya? Octubre del 2025. Entonces, en este caso, octubre, noviembre del 2025, diciembre del 2025, Focaen ha tenido lo que es, en este caso, el tema de ha empezado operaciones, ¿ya? Entonces, Focaen tiene ventas, ¿cierto? En este caso, Focaen tiene ventas. Por ejemplo, en octubre vendió 5.000, en noviembre vendió 7.000 y en diciembre vendió 6.000 soles más IGB, ¿correcto? Profesora, por ahí me han preguntado, pero los servicios de educación no están, en este caso, no es que no pagan IGB, siempre y cuando, estimados, esa institución, en este caso, esté inscrita en el Ministerio de Educación. Pero si yo mañana más tarde decido abrir, por ejemplo, y dar clases de cocina, dar clases, no sé, de pintura, y no tengo, digámoslo así, como tal, una inscripción como un colegio, ¿no? Entonces, esa operación sí está afecta y está grabada al IGB, ¿ya? Entonces, la empresa tiene ventas y la empresa también tiene compras, ¿cierto? ¿Qué podría comprar Focaen con factura? Bueno, Focaen podría comprar quizás útiles de oficina, una computadora, una impresora, cartulina para los certificados, etcétera, ¿no? Vamos a colocar que ha comprado 500 soles, 700 soles y 800 soles en insumos de oficina, ¿no? Ahora, por el tipo de actividad que tiene Focaen, prácticamente no es que Focaen compre bastante, ¿no? Y si compra bastante será pues en un mes, ¿no? Porque la actividad que tiene Focaen no se presta para que esté comprando bastante todos los meses y eso lo sabe la SUNAT, ¿ya? Entonces, liquidemos acá el tema del IGB, ¿ya? Entonces, el IGB a pagar, que va a pagar Focaen o que ya pagó Focaen en octubre sería IGB de ventas menos IGB de compras, ¿correcto? Entonces, ellos pagarían en octubre 800, en noviembre, en este caso 1.134, en diciembre 936. Eso es lo que prácticamente pagaría Focaen en temas de IGB. Pero vamos con el tema de la renta. Yo le pregunto, en octubre del 2025, la SUNAT podría saber si es que la empresa a fin de año iba a tener una utilidad o iba a tener una pérdida. La SUNAT lo ha podido saber en octubre del 2025. ¿Qué me dice el público? A ver aquí. Yo puedo predecir el futuro, no puedo predecir el futuro, ¿cierto, Nalita? Por lo tanto, como la SUNAT no puede saber exactamente cuál va a ser tu utilidad, entonces es ahí que te pide un adelanto, un anticipo. A eso se le conoce como pago a cuenta. No es el impuesto final, es solamente un adelanto. Si tu empresa está en el régimen MIPE tributario, tú vas a dar un adelanto del 1% de tus ventas. ¿Ya? Es como un adelanto. Oye, Sunat, te voy pagando el 1%, pues que conste. Ya luego, fin de año, saldamos cuentas, no te preocupes, ¿correcto? Entonces, cada mes Focaen va a ir haciendo el pago a cuenta, el adelanto. Vuelvo a repetir, ¿el pago a cuenta es el impuesto final o es solamente un adelanto? ¿Qué me dice el público? Lo acabo de decir, este pago a cuenta es el impuesto final, es solamente un adelanto, ¿cierto? Entonces, fin de año, de acuerdo al cronograma de vencimientos, Focaen tiene que hacer sus estados financieros, ¿cierto? Y para eso tendrá que hacer el estado de resultados. Entonces, Focaen va a decir, ¿cuánto han sido mis ventas? Mis ventas han sido 5.000 más 7.000 más 6.000. Esas han sido en este caso mis ingresos que yo he tenido, 18.000 soles en el 2025.
A estos 18.000 yo tengo que restarle lo que es mi costo, ¿correcto? ¿Y qué es el costo? El costo es aquella erogación que está relacionada directamente con la prestación del servicio. Entonces, ¿qué será costo para FOCAE? Chicos, para FOCAE costos son los docentes, ¿cierto? Porque evidentemente nosotros cobramos por impartir la clase. Ese es su costo más importante, ¿correcto? Entonces, ese costo ella no lo va a tener en factura, sino seguramente con recibo por honorarios o con planilla, ¿cierto? Entonces, ella en recibo por honorario de docentes tiene lo que es 10.000 soles, ¿correcto? 10.000 soles, perfecto. Por lo tanto, su margen bruto, o sea, lo que le queda de sus ingresos menos su costo es 8.000 soles, ¿cierto? A eso vamos a restarle los gastos administrativos, que son el lapicero, los papeles que ella compró, ¿se acuerda? Que eran 500 más 700 más 800. El IGB no entra al estado de resultados porque no es costo o gasto, porque ella sí lo pudo utilizar. Y ella tiene una persona que se dedica a vender, está en planilla. Entonces, en este caso, el sueldo que ella ha tenido, porque ella está en planilla de los 3 meses, ha sido la remuneración mínima vital más el e-salud de 3 meses, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ese también es un gasto para ella. Por lo tanto, ¿cuál ha sido su margen operativo? El margen operativo es el margen bruto menos gastos administrativos menos gastos de venta. ¿Cuál ha sido la utilidad de FOCAEN en el 2025 antes de impuestos? ¿Cuál ha sido la utilidad? 2.304. Ya luego, cuando nosotros entremos al curso completo, vamos a ver que hay que verificar que la utilidad responda a gastos realmente válidos, ¿no? Para ver si la utilidad contable es igual que la utilidad tributaria. Entonces, esa es la utilidad antes de impuestos. Entonces, ¿qué te dice la SUNAT? Las primeras 15 UITs van a pagar el 10%. 15 UITs para, en este caso, 2025. 15 UIT son 80.000 y mi utilidad está en 2.300. Por lo tanto, como estoy dentro del límite, voy a aplicar impuesto a la renta que será 230. Ese va a ser mi impuesto a la renta anual. A ese impuesto a la renta anual, yo tengo que restarle, tengo que deducirle los pagos a cuenta que yo he venido haciendo durante el año, que fueron 180, ¿cierto? ¿Se acuerda que eso fue solamente un adelanto? Por lo tanto, el impuesto a la renta que yo debo pagar será la diferencia entre el impuesto a la renta anual menos los anticipos, los adelantos y lo que FOCAE tendría que pagar serían 50 soles a la SUNAT como impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona el impuesto a la renta tanto en régimen MIPE tributario como en régimen general. ¿Correcto? Espero que me haya entendido la pregunta, estimada. Muy bien, ¿ya? Un pequeño grifo puede estar en el RER, no, Jimena, porque la venta de combustibles o cualquier derivado del hidrocarburo está excluido de régimen especial, ¿ya? Un mercado es un mercado donde se vende carnes, abarrotes, está en el RER, se paga mucho IGB. ¿Cómo podríamos bajar el impuesto? Porque las compras se hacen por importes mínimos y nos emiten boleta. Lo que pasa, Giovanna, es que en este caso, si tú tienes compras mínimas y compras con boleta, entonces tú sabes que estás perdiendo el IGB. La otra manera es que tú compres con factura, pero quizás eso te salga más oneroso. No hay otra forma de bajar el impuesto, ¿ya? O sea, otra forma legal no lo hay, ¿ya? En la DJ ha salido saldo a favor. Esto se considera en los pagos a cuenta compensados. ¿Tiene sentido colocar eso en la DJ anual 2025?
A ver, si tú has tenido en tu DJ anual junior saldo a favor, ese saldo a favor tú puedes compensarlo contra los pagos a cuenta futuros, ¿correcto? Entonces, habría que hacer la corrida para ver si se ha corrido bien, pero sí lo puedes compensar, ¿ya? Sí lo puedes compensar. Dice, declaré octubre, pero no jalé mi crédito fiscal. Ahora SUNAT me notificó que está en cobranza en coactiva. Sí, pero si no lo has jalado, estimada, si no lo has jalado, entonces tú tienes que jalarlo para poder gozar del saldo a favor. Lo que te recomiendo, si eso está en cobranza coactiva, lo que te recomiendo es rectifica tu declaración, pero vas a tener que esperar a que surta efecto. Y para hacer larga la cobranza coactiva, podrías presentar recurso de reclamación. ¿Correcto? Pero recuerda que para que surte efecto tendrás que esperar 45 días hábiles. Lamentablemente es así. El saldo a favor se tiene que jalar para poder usarlo, ¿ya? Estoy en el RER en el mes de noviembre. Realicé servicio de enchapado de piedras. ¿Puedo seguir en el RER o ya me correspondería en el MIPE? Servicio de enchapado de piedras. Habría que revisar, Vilma, cuál es el código, el CIU que tiene en ficha RUC, ¿ya? Para ver si esa actividad está excluida o no. De manera general, yo le diría que no está excluido, porque no todos los servicios están excluidos del régimen especial, pero habría que verificar su código en ficha RUC, ¿ya? En el MIPE hay mediano pequeño, sí, y hay empresas más grandes, ¿no? Ya. En el RUS existe la liquidación de pagos, sí, estimada Nailita. Así en el RUS tú estés, o sea, tú puedes estar en el RUS, ¿ya? Y en temas laborales puedes estar en la micro, pero igual tendrías que liquidarlo, pues, para liquidar sus 15 días de vacaciones, ¿ya? Entonces, Janet, no estamos hablando ahorita de renta de primera categoría, chicos, ¿ya? Josué dice, envíenos por favor el Excel. ¿A Focaen se lo puede pedir o ya se comunica directamente con ellos, ¿ya? Yo giro recibo por servicios. ¿En qué me puede ayudar a hacer compras y pedir comprobante con DNI? Eso es renta de de cuarta contabilidad, ¿ya? A ti te puede ayudar lo que es restaurantes, hoteles, para poder bajar la renta por la deducción de 3 UITs, ¿ya? Pero no es el tema que estamos hablando el día de hoy, chicos. Estoy viendo sus preguntas. Si está en régimen MIP en diciembre, ¿puede cambiar a RUS en enero? Sí, siempre y cuando sea RUC 10, siempre y cuando sea persona natural con negocio y tenga una actividad permitida en el RUS, sí podrías bajar, ¿ya? ¿Qué pasa si, muy buena pregunta, Beatriz? A ver, ya estamos terminando, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si el límite en el RER es 525, ¿cierto? Pero en noviembre las compras pasaron los 525. ¿Cuándo cambias? Cambias, Beatriz, en el periodo tributario en el que superas. Si tú con tus compras de noviembre superas los 525, a partir de ese periodo debes migrar a régimen MIPE tributario y noviembre y diciembre serás MIPE tributario y en enero volverás a ser RER, si es que tú quieres, ¿ya? Gracias, profesora, muchas gracias. Listo, perfecto, Nailita. Esa es la manera en la que se liquida lo que es el impuesto a la renta, ¿ya? ¿Cómo sería para el RER? Para el RER, Janet, a tus ingresos solamente aplícale el 1.5 y te olvidas de hacer lo que yo he hecho aquí. Esto que yo he hecho aquí solamente aplica para régimen MIPE tributario y para régimen general. ¿Sí? Chicos, para mí ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes esta mañana de